Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo. En este caso seguimos con un monográfico y te voy a contar para qué sirven las escalas de valoración analógicas. Son una herramienta que yo utilizo habitualmente en consulta con mis clientes porque tienen una gran utilidad que a mí me permite y al cliente le permite al final poner un valor, poner un número o poner, ahora vemos una cara, poner una marca, poner un valor al final a su dolor. ¿Y esto por qué es útil? Porque al final nos permite muchas funciones. Lo primero, evaluar hasta qué punto la persona va mejorando o no va mejorando. Nos permite evaluar hasta qué punto para esa persona es imposibilitante ese dolor o no, hasta qué punto esa persona percibe ese dolor y cómo lo percibe. Entonces, creo que es una herramienta muy útil porque nos va a permitir varias funciones. Nos va a permitir lo primero, algo fundamental, que va a ser transformar algo subjetivo en algo objetivo, es decir, nos va a permitir que al final esa persona que percibe el dolor de una manera única, porque cada uno percibimos el dolor de una manera diferente y él lo va a percibir de esa manera, entonces va a permitir transformar algo subjetivo en algo objetivo, en algo que vamos a poder cuantificar. La siguiente función es que permite transformar algo incuantificable como es el dolor, que muchas veces no se puede medir, en algo cuantificable, en algo que vamos a poder medir. Y la siguiente es que nos va a permitir al final transformar un síntoma como es el dolor en un signo, ya que lo vamos a poder medir. No es tal cual, porque el dolor siempre suele incluir dentro de los síntomas, ya que no es medible claramente con datos puramente objetivos, pero sí que nos va a permitir al final ponerle ese valor y entonces para mí es como al final permitir transformar un síntoma en un signo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a hablar, aunque hay varias, hay muchas, vamos a hablar de dos escalas de valoración analógicas principalmente, que van a ser la escala visual analógica y la escala verbal numérica, ¿vale? Generalmente, o en muchas escuelas lo que suelen enseñar es, llaman escala visual analógica y al final acaban enseñando la escala verbal numérica, porque se entremezclan un poco y cada una tiene utilidades diferentes. Entonces yo voy a hablar de las dos, entre medias vamos a meter también la escala categórica, que creo que también es de gran utilidad, y vamos a entender para qué nos vale cada una de ellas y cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. Así que vamos al lío. Vale, perfecto. Lo primero que vamos a decir es para qué nos sirven las escalas de valoración analógicas. Como decía antes, y nos vamos a quedar con ese aspecto clave, nos van a permitir transformar un dato subjetivo, como es el dolor, en un dato objetivo, ¿vale? Van a permitir que nuestros clientes le pongan un número, le van a permitir que le pongan una cara, le va a permitir una marca, va a permitir que consigamos cuantificar ese dolor, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con las escalas visuales analógicas. Las escalas visuales analógicas tienen grandes ventajas y tienen algunos inconvenientes. Luego veremos lo mismo con las escalas verbales numéricas. ¿De acuerdo? Con respecto a las ventajas que tienen las escalas visuales analógicas. Permite que no describir el dolor con palabras específicas, por lo tanto facilita el ponerle ese valor al dolor. Lo siguiente, es fácil de rellenar, es sensible al cambio y tiene una fiabilidad y una validez que están demostradas, ¿vale? Entonces, es una escala que es muy útil y se utiliza, están extendidas, O sea, hay varios artículos que demuestran su uso en las UCIs, se utilizan en muchísimos sitios como métodos científicos probados y validados. ¿Cuáles son inconvenientes? Bueno, pues tienen una baja fiabilidad en cuanto a test-retest, es decir, no nos podemos fiar tanto en cuanto a que nosotros evaluamos y al reevaluar esa valoración nueva sea 100% objetiva, ¿vale? Ahí sí que es verdad que tiene una baja fiabilidad. Nos dan malos resultados en pacientes o en clientes que tienen una edad avanzada, ¿vale? A partir de los 65 años empieza a verse un poquito deteriorado y sobre todo en personas que tienen deterioro cognitivo resultan de difícil aplicación. Luego, entre el 7 y el 11% de las personas a las que se les realiza este tipo de pruebas no la comprenden, por lo tanto dificulta mucho su realización, entre el 7 y el 11%, o sea, es un porcentaje muy elevado, parece una prueba muy sencilla, pero entre el 7 y el 11% no la entienden. Y luego tiene una dificultad añadida, que es lo que a veces hace que optemos por otras vías, es que requerimos de un papel o un medio digital para poder llevar a cabo la prueba. ¿De acuerdo? Os voy a explicar cómo se hace, ¿vale? Como veis en pantalla, lo que tenemos es una escala, nosotros vamos a pintar una línea
y en esa línea vamos a poner un anclaje izquierdo que va a ser ausencia total de dolor y un anclaje derecho que va a ser, bueno, en este caso me estaréis viendo las manos al revés, anclaje izquierdo, anclaje derecho, irá para acá la línea, ¿vale? Donde vamos a hablar de el dolor máximo imaginable. Entonces nosotros en esta línea donde vamos a poner esa ausencia de dolor y dolor máximo imaginable, le vamos a pedir a nuestro cliente que haga una marca en esa línea, donde él cree que se sitúa su dolor, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos esa marca hecha, nosotros lo que vamos a hacer es coger una regla. Generalmente la línea, lo que se suele hacer es que sea una línea que mida no más de 10 centímetros, de tal manera que siempre vamos a poder luego medirlo en esos 10 centímetros. Vosotros recordad que al final se llama escala visual analógica porque es nuestro cliente el que simplemente sobre una línea visualmente nos marca, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a transformar esto en algo medible? Porque vamos a coger esa regla de 10 centímetros y nosotros vamos a medir desde el comienzo, desde la ausencia total del dolor, que sería un 0, hasta el final, que sería un 10, entonces vamos a poner la regla y vamos a medir. Y en este caso vamos a suponer que nos da 4,9 puntos. He puesto puntos ahí porque como no estaba en centímetros exactamente, ¿vale? Pero para que entendáis el símil. Entonces tenemos 4,9 puntos. Entonces nosotros, frente a esa línea que nos ha marcado el cliente, en una línea completamente visual y de una manera muy gráfica, lo que hemos conseguido es ponerle un valor 4,9 puntos. Ya tenemos un valor. ¿Qué es lo que sucede si ahora nosotros queremos reevaluar a esta persona, a este cliente? Bueno, pues le vamos a volver a pedir, vamos a poner otra vez una línea nueva y le vamos a pedir nuevamente que haga una nueva marca. Nosotros no le vamos a enseñar la anterior, simplemente va a coger un papel nuevo y vamos a pedir que nos haga una nueva marca. Con esa nueva marca quizá nos la ponga en el mismo sitio, quizá nos la ponga más adelante, quizá nos la ponga más atrás. Nosotros de nuevo volveremos a medir esa marca y en este caso vamos a ver que nos da 4,5 puntos. Al tener 4,5 puntos y tener antes un 4,9 puntos, podríamos decir que este cliente ha tenido una mejoría. Vamos a suponer que esto se lo hemos hecho en consultas posteriores. Si este cliente ha tenido una mejoría, ya sabemos que aunque la persona nos diga que sigue teniendo dolor o sigue teniendo molestia o sigue teniendo cualquier problema, realmente ha mejorado. Vamos a suponer que una persona va al médico, este médico le hace esta escala visual analógica y le sale esos 4,9 puntos, va por un dolor lumbar. El médico le receta una medicación o le pauta un tratamiento o le manda rehabilitación y 2 semanas después la persona vuelve y le vuelve a hacer la escala visual analógica. La persona previamente lo que le va a manifestar al médico a lo mejor es decir, oiga, yo sigo teniendo exactamente los mismos dolores, estoy exactamente igual, no he mejorado absolutamente nada. En cambio, cuando le hace la escala visual analógica, la persona va a marcar un poquito antes. Por lo tanto, quiere decir que su transformación subjetiva del dolor a transformación objetiva indica que hay claramente una mejoría. Quizá el cliente, el paciente en este caso, no es capaz de percibirlo, pero realmente hay una mejoría. Por lo tanto, así se tiene que valorar. Como decíamos, la fiabilidad del retest no es absoluta, entonces debemos tomar el dato con cautela. En este caso, 4,9, 4,5 sería muy justo. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, el cliente, como vemos en el siguiente caso, nos hace una marca en esa situación y nos marca 3,05 puntos? Bueno, pues podríamos decir con bastante seguridad que, a pesar de que la persona nos diga de que sigue teniendo dolor, nosotros estamos detectando casi 2 puntos por debajo de mejoría. Por lo tanto, esta persona ha mejorado. Quizá él no es capaz de verlo, pero también con esta escala ya no solo nos va a permitir a nosotros ver su mejoría, sino que va a permitir hacerle ver a él que realmente está mejorando. Entonces, es de una gran utilidad, ¿de acuerdo? Esto es con respecto a una de las escalas analógicas visuales, o escalas visuales analógicas. También se conocen como EVA, EVA, escala visual analógica. ¿De acuerdo? Pero tenemos otra, y es otra que a mí me gusta especialmente, sobre todo utilizarla con niños, porque en ocasiones a los niños les va a costar más terminar de hacer esa marca o entender el concepto. Entonces, como veis en la imagen, si nosotros le ponemos estas caritas de triste, o sea, de muy contento a muy triste o con mucho dolor, van a poder identificar con mucha más facilidad en qué situación se encuentra ellos, porque al final los niños se sienten muy identificados con estos dibujitos, con estos emoticonos o con estas caritas sonrientes o tristes. Entonces, con esta escala igualmente vamos a poder marcarlo, no vamos a tener una precisión milimétrica como teníamos en el caso anterior, pero vamos a tener una precisión categórica, que en la siguiente escala la veremos también. Pero de tal manera que sí que nos va a permitir saber si la persona, el niño en este caso, tiene menos dolor, tiene mucho dolor, es un dolor leve, es un dolor moderado, es un dolor extremadamente fuerte. Entonces es una manera muy gráfica de que podamos verlo, ¿vale? Y de nuevo podemos reevaluar. Nosotros tenemos una tarjetita de estas en la consulta, se la enseñamos al niño, el niño marca la carita que sea y cuando vuelve el siguiente día le volvemos a sacar otra tarjetita de estas. El niño va a marcarnos la carita que sea y ya tenemos identificado, ¿de acuerdo? Bien, esto con respecto a las escalas analógicas visuales.
vamos a pasar a las siguientes escalas de valoración analógicas, que son quizás de las más utilizadas, ¿vale? Que son las escalas verbales numéricas. Las escalas verbales numéricas al final son permitir que directamente el cliente le ponga un número a ese dolor que siente, ¿vale? Como veis en la imagen, se entremezclan un poco la escala verbal numérica como tal con la escala categórica, ¿vale? En este caso verbal o numérica o visual, como queráis llamarlo. La escala categórica lo que hace es que en lugar de determinar claramente y pedirle a la persona que nos diga muy claramente, decir, oye, tengo un dolor de un 0, un 1, un 2, un 3, un 4, lo establece dentro de categorías. En lugar de ponerle ese número, le dice dolor sin ausencia de dolor, como tenéis en la imagen, ¿lo veis? Sin ausencia de dolor, dolor leve, dolor moderado, dolor severo, dolor muy severo y el peor dolor imaginable. ¿Esto que nos va a permitir nuevamente? Saber que si hoy la persona viene en un dolor muy severo, si el próximo día viene con un dolor severo, ha mejorado. Y si el próximo día viene con un dolor moderado, habrá mejorado más. Y si el próximo día viene con un dolor leve, habrá mejorado más. Aquí quizás sí que se pierde un poquito más ese concepto de paso de subjetividad a objetividad, porque al final si la persona nos dice que le sigue doliendo mucho, pero no le pone número, nos va a costar más. Pero para eso tenemos la escala verbal numérica. Lo que le vamos a pedir a la persona es que nos diga, vale, tú dices que te duele mucho, pero ¿cuánto es mucho? ¿Un 5? ¿Un 6? No, vamos a intentar que sea una pregunta abierta, es decir, no le decimos un 5 o un 6, le decimos ¿cuánto te duele? De 0 a 10. Y nos callamos y esperamos la respuesta, y que sea él el que lo diga, no le decimos ni un 6 ni un 7, y puede ser más que el otro día o menos que el otro día, eso no es útil, porque al final estamos condicionándole, lo que queremos es intentar encontrar la máxima neutralidad posible. Entonces le vamos a pedir simplemente que nos diga, oye, ¿cuánto te duele? Entonces con ese dolor que nos identifique, vamos a poder jugar con esa escala. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes que tienen las escalas verbales numéricas, sobre todo frente a las visuales analógicas? Bueno, pues una de las ventajas, como pasaba en las anteriores, es que no es necesario describir el dolor con palabras específicas. En este caso, si os dais cuenta, no nos estamos refiriendo ni a un dolor sordo, ni es como una quemazón, ni es un dolor punzante, ni es un dolor irradiado, ni es un dolor muy localizado, ni es un dolor referido. ¿De acuerdo? No le vamos a pedir a la persona que nos haga una valoración tan compleja del dolor. Simplemente queremos conocer la intensidad de dolor en este caso. ¿De acuerdo? Más ventajas que tiene, son fáciles de rellenar, ¿vale? Es simplemente decir un número, marcar un número, ¿vale? ¿De acuerdo? Son fáciles de rellenar, son fáciles de entender, son sensibles al cambio, igual que pasaba con la otra, tienen una fiabilidad y una validez completamente demostradas, ¿de acuerdo? Y una ventaja principalmente con respecto a las visuales es que en personas mayores de 65 años se ha demostrado que tienen más fiabilidad, ¿vale? Hay varios estudios por ahí, en PubMed y en diferentes sitios se está buscando y efectivamente se demuestra que tienen más fiabilidad. No es un porcentaje excesivamente elevado, pero sí que se demuestra que tienen mayor fiabilidad. Con respecto a los inconvenientes que pueden tener este tipo de escalas, de nuevo es la baja fiabilidad que tienen con respecto al test-retest. ¿De acuerdo? Sí que es verdad que siempre todas van a pecar un poco. Seguimos teniendo malos resultados en pacientes extremadamente mayores y con deterioro cognitivo. Les cuesta realmente el determinar este dolor. Y al final, uno de los inconvenientes que yo quizá detecto con mayor importancia es que obliga a realizar un proceso cognitivo de pensar en ese dolor y ponerle un número. Que frente a la escala visual es simplemente hasta dónde te dueles hasta aquí. No tengo que hacer un proceso tan complejo de pensar un número y ponerle un valor. Entonces, ¿cuál os recomiendo que uséis? Todas y en función de cada caso y en función de cada momento, y es más, yo os recomiendo que hagáis vuestra propia escala visual si es necesario, con números, con caritas, con colores como habéis visto en pantalla, con termómetros, categóricas de mucho dolor, menos dolor, ¿vale? O que os hagáis tarjetitas, ¿vale? De 1000 maneras, pero sí que os recomiendo que las utilicéis porque al final yo creo que va a ser una manera muy útil de que vuestros clientes puedan percibir la mejoría que están teniendo con el trabajo que estáis haciendo con ellos y que además ellos mismos sean capaces también de percibir esa mejoría que van teniendo, porque a veces se le pierde la percepción, ¿vale? Entonces, yo creo que es una herramienta de gran utilidad, que os invito a que la uséis. En posteriores vídeos os explicaré con un poquito más detalle cómo yo mezclo esta herramienta con la estrella de Main, ¿vale? Haré un vídeo específico de la estrella de Main, donde os lo contaré todo con más detalle, y os voy a contar además cómo mezclo esta escala. En concreto es la escala verbal numérica con la estrella de Main, ¿vale? Pero veréis cómo se integran estupendamente bien y además es una herramienta de mucha utilidad. Así que nada, por aquí lo dejo, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya de utilidad y nos vemos en siguientes vídeos. Hasta pronto, chicas. Chao, chao.